el estudio de para allá Nitzavim Bayeles. Estamos en la semana anterior a Rosh Hashanah, y son días en los cuales se nos llama a hacer teshuvá, que es mirar el alma, mirar hacia adentro y tratar de ver en qué podemos mejorar y en qué no hemos cumplido con lo que Dios pide en la Torá. Ahora bien, acuérdense que la corrección del error que hayamos cometido tiene dos partes. La parte concreta, que es a quien hayamos ofendido o dañado, pedirle las disculpas y reparar el daño que hicimos. Y la otra parte es reconocer frente a Dios el error que hemos cometido para esperar de Él una sentencia sobre nosotros en Yom Kippur que sea agradable y que nos dé un año más de oportunidades de seguir creciendo con nuestra alma para conectarnos con la fuente divina. Y es año tras año. Y acá viene la primera gran aclaración. La religión occidental habla de que si seguimos a una persona llamado Hijo de Dios en la tierra, nuestra alma está salva, nos salvamos. ¿Por qué? Porque hay un señor muy malo llamado Satanás que se pelea con Dios todo el día y entonces Dios lo deja, pero por un tiempo. Después, en ese tiempo, se va a acabar el gobierno de Satanás. Esa es una lectura muy externa del fundamento de la Escritura. Y el fundamento de la Escritura tiene que ver con la interpretación hebraica del pueblo judío que se ha tenido de la Torá, los Leví, los profetas y los escritos. Al influir sobre los primeros seguidores gentiles el pensamiento griego y el pensamiento romano, pero fundamentalmente la sabiduría griega, transportaron toda la sabiduría griega a términos que están escritos en la Torá. Dentro de esas interpretaciones ajenas, se encuentra lo que les he leído hoy, la Carta a la Comunidad de Roma, donde parece ser que hay, de parte de Rab Shaul, muy mal conocido como el apóstol Pablo, no había cristianos en la época de Pablo. El cristianismo nace mucho tiempo después. Parece haber una contingencia entre Moisés y interpretado en hebreo. Interesante. Cristo, en realidad, es la traducción del hebreo al griego de Mashiach, el ungido. O sea que le cambiamos también el nombre. Bueno. ¿Cómo era la comunidad de Roma? Estaba compuesta por judíos que vivían en aquellas zonas, que estaban reconociendo que el Mesías había venido, y gentiles que se acercaban a la comunidad y que abrazaban la Torá enseñada, explicada por Jesús. Todo el relato que hace Rab Shaul, Pablo, en Romanos, es unificar las dos culturas que se estaban amalgamando. La cultura, la idiosincrasia
del pueblo judío que estaba en Roma, que ya estaban alejados de Jerusalén, vivían el judaísmo teniendo en cuenta la sinagoga, ya no tenían el templo, y las personas que venían de otra cultura, con otros conocimientos y con otra mirada de la existencia. Había que amalgamarlos. ¿Cuál era el camino más simple para hacerlo? Unificar la meta de la Torá. ¿Cuál es la meta de la Torá? Rav Shaul lo dice claramente. La meta de la Torá es el Mesías. O sea, todo lo que hacemos es para que Dios envíe al Mesías. Dios ya lo envió al Mesías. La contraposición es que el mundo no ha cambiado. Es decir, ¿qué es que el mundo no ha cambiado? Que sigue habiendo mal, que sigue habiendo robos, asesinatos, gente en una clase, en una vida económica y de libertades superiores y otra gente que trabaja todo el día para comer, si puede comer. Todavía tenemos esas distancias. Obviamente, los primeros discípulos de Yeshua, lo primero que salen a decir es que ya viene el Mesías de nuevo, ya viene, ya los tiempos finales ya están, ya está, ya va a venir, ya está. Eso se repite hace 2000 años. Y se repite en la sociedad occidental con su religión occidental y en el judaísmo tradicional que está esperando la venida del Mesías. Seguimos esperando que Dios venga a arreglarnos todos los problemas. Y es verdad. Ya esta semana nos ponen en una elección. Elegirás la vida frente a la muerte. Pero ¿cuál es la vida y cuál es la muerte? Si cumplieres todos los mandamientos que yo te mando hoy y estás dentro del pacto que te ofrezco hoy, entonces vas a encontrar el camino de la vida. Muy bien. Pero también esta parasha dice que no es difícil vivirla, que no es difícil vivir los mandamientos, que no hay que ir ni a las montañas muy arriba ni al cielo para encontrar qué tenemos que hacer, ni cruzar el mar para llegar a algún lugar oculto y secreto donde me digan qué tengo que hacer. Sino que es más simple. Está de Belén, en el corazón, la alma. Pero eso es muy simple. Es demasiado simple. La meta de vivir los mandamientos es el Mesías. Es vivir los mandamientos para alcanzar el grado de unidad con la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? El Mesías. Cuando se escribe en el Nuevo Testamento, y ahí sí, Nuevo Testamento, porque es de la religión occidental, porque si hay un Nuevo Testamento es porque alguien murió. El que murió es el pueblo judío. Ahora los cristianos somos el pueblo de Dios. Es un Nuevo Testamento. Tenemos un Nuevo Testamento humano. ¿Qué plantea Rav Shaul sobre esto? Que si queremos que Yeshua es el Señor, y si queremos que le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Ah, bueno. Entonces, acá está explicado que hay una salvación,
que el diablo es muy malo y que Dios es el bonito y que tenemos que ir con el bonito porque el diablo nos trae todos los problemas que tenemos en la vida. Vamos a hacer otra lectura. Una lectura rabínica. Porque Rab Pablo, era un rabino. No había cristianos. El cristianismo nace después. ¿Qué está diciendo acá? Cuando dice el texto que Yeshua es el Señor, Adón, en hebreo, no significa que es un Dios en la tierra, sino que es una autoridad. En hebreo, Adón, policía, significa autoridad. Muy sencillo, ¿no? Para hacerlo muy fácil. Cuando dice el texto Adón, está diciendo que es una autoridad. ¿Quién es una autoridad? El que nos enseña a vivir correctamente los mandamientos. ¿Cuál fue la técnica enseñada por Yeshua? Los midrashim, que son ejemplos de la vida diaria que nos hacen reaccionar de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. El resto ya está dado en la Torá. La Torá es incambiable. Es incambiable para todas las generaciones y todas las épocas. ¿Cómo aplicarla? Bueno, tenemos que tomar el concepto del mandamiento y vivirlo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Como siempre les digo, en la época de Moisés no había aviones, no había celulares, no había computadoras. Las aldeas eran pequeñas, entonces era muy fácil vivir a 10 cuadras de la sinagoga. Era otro mundo. Tomamos el concepto y lo aplicamos en nuestra actualidad, sin dejar de tomar la idea del concepto. Lo que implica, muy sencillo, buena alimentación, la tefila y el conocimiento de los mandamientos. Porque si no conozco los mandamientos, tomo decisiones equivocadas en la vida. Y cuando tomamos decisiones equivocadas en la vida, vienen las reacciones de las decisiones que tomamos. O sea, somos responsables de muchas de las cosas que vivimos. Y otras cosas que vivimos, Dios las manda a nuestra alma para que nuestra alma se ejercite y trabaje y madure y aprenda sabiduría. Cuando queremos tener un ejemplo de cómo vivir las cosas, muy sencillo. Conozcamos las enseñanzas de Yeshua, prácticas, y las aplicamos en nuestra vida diaria. Es decir, le sumamos a la Torá la experiencia del alma más elevada, que es el Señor, en ese sentido, el maestro de todos los maestros. La otra cuestión es, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, vienen las dos posiciones. Pregunto, ¿y cómo sabemos que resucitó? Ah, porque está escrito que lo vieron, que esto está bien. Eso. Nosotros no. Ah, pero es una creencia, es la fe. La fe es un concepto griego, pistis, la mente. En hebreo, emuná es otra cosa, es certeza. Es una cosa totalmente diferente. Y la certeza no parte de la mente, la certeza parte del equilibrio del alma. Es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo sabemos que le levantó a los muertos? Porque les voy a comentar que Yeshua no fue el único que resucitó. Si usted lee el texto bíblico, y él incluso, a muchas personas que declaraban muerte, él iba, le oraba, le ponían las manos y las personas se levantaban. Sin embargo, el único que murió, y el texto dice que resucitó, es él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está escrito. Bueno, muchas cosas están escritas. Porque lo vieron. Y mucha gente lo vio. Ninguno de nosotros lo vio.
No entra por la puerta por acá y no da la mano. Shabbat Shalom, se siente ahí con ustedes. ¿Cómo puede ser? Para comprender, tenemos que mirar nuestra alma. Nuestra alma se conecta con la máxima autoridad, que es el Rabino Yeshua. ¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué es aprender, saber sabiduría, conocer libros, conocer experiencias, escuchar rabinos, escuchar pastores, escuchar curas y leer? Eso es conocimiento intelectual. La sabiduría del alma es mantener la paz interior en todas las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Cuáles son las circunstancias que nos tocan vivir? Las experiencias que Dios nos manda en la vida a cada uno de nosotros. Las cosas no pasan porque sí, no son casualidades. Cada uno viene a este mundo a vivir con su alma determinadas experiencias para aprender los conceptos más profundos de la existencia. ¿Y a qué nos llevan esos conceptos? A las puertas del cielo. Bueno, otra vez caemos en las grandes definiciones. Las puertas del cielo. ¿Cuáles son las puertas? Yo nunca veo una puerta que se abra así y que vamos todos caminando. La religión occidental te vende la salvación, perdón, te ofrece la salvación. ¿Qué es lo que todos queremos en la vida? A ver, bajemos de las religiones y vayamos a lo práctico. Una vida tranquila, tenés para comer, tenés para comprarte los remedios, pagar los impuestos, que nadie te moleste y hacer el bien. Entonces empujamos para eso, ¿no? Empujamos, proyectamos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, voy para arriba, voy para abajo. En el fondo de todo eso está la extensión del alma. Porque el alma tiene un conocimiento que excede al conocimiento de la mente. La mente, ¿qué traduce? Traduce lo que vemos hacia el afuera, lo concreto, lo sólido, lo concreto. Pero el alma puede ver un paso más arriba. Todos queremos ser amados y sentirnos amados. Todos queremos ser aceptados y sentirnos aceptados. Y si lo hacemos al revés, si amamos primero y si aceptamos primero, si damos nosotros el primer movimiento, nos vamos a dar cuenta que ese primer movimiento atrae a las otras almas. ¿Por qué? Porque todas las personas del mundo, en cualquier religión, en cualquier circunstancia y en cualquier país, buscan lo mismo. Todos buscamos la felicidad. ¿Qué es la felicidad? No es tener todo el dinero que queremos, todo el poder que queremos tener, la mejor casa que queremos tener. Esa no es la felicidad. Eso es etéreo, porque hoy está y mañana se va. La felicidad es la paz interior, el equilibrio, escuchar la voz del silencio y vivir confiados de que algo que no conocemos y que no sabemos definir, le llamamos Dios, nos está protegiendo. ¿Quién lo puede conocer? Solamente el alma. Y para eso no hay definición. Van a encontrar que esta palabra significa tal cosa, que esto significa... Y si hacen esto y hacen lo otro, lo dan vuelta para allá y les va a pasar aquello. Es más simple. Es más simple el camino. Está en el corazón, que es el centro de la intención, no son las emociones. Lev, rabínicamente, significa la intención, no las emociones. Las emociones es un concepto griego.
Porque si fuera por las emociones, todo lo que me gusta es bueno y lo que no me gusta es malo. El centro de la intención, ¿hacia dónde apunto? Sirve, apunto para ahí. Para ahí es el centro. El centro está aquí. Para los orientales, el tercer ojo. Y lo empezamos a complicar y a complicar y a complicar. El centro. Y en la boca. ¿Por qué? Porque la boca es la expresión del pensamiento. Y el pensamiento es la cuna de la felicidad o de la tristeza. Cuando pasa un acontecimiento, si lo sé leer con el pensamiento, puedo aprender. Si no lo sé leer, voy a sufrir. Y el acontecimiento va a pasar igual. Porque Dios lo manda. Para que aprendamos algo nuevo. Por lo tanto, no hay una contingencia entre la ley de Moisés y Cristo. La ley de Moisés, no es que Moisés un día se sentó, no tenía nada que hacer, y escribió la Torá y dijo, bueno, van a hacer esto, van a hacer otro, van a hacer aquello. Jamás se entendió así en el pueblo judío, nunca. Sino que Moisés fue quien recibió los mandamientos que el pueblo tenía que vivir. Formó la constitución del pueblo. Siempre se ha interpretado que la ley de Moisés es eso. Y además, Torá Sevialpé, la Torá oral, también se la unió a Torá Sevialpé, a la Torá escrita. Entonces, cuando hablamos de la Torá, de la ley de Moisés, muchas veces, hay que ver el texto, lo que viene diciendo, se está hablando de la interpretación de la Torá escrita. Por eso, cuando se ponen a investigar por internet qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué dice acá, qué dice allá, tienen que saber desde qué lugar está hablando la persona que habla. Porque del lugar de donde habla va a estar infundido por esa mirada de la escritura. La idea es que dejemos de ser ovejitas obedientes y pasemos a ser los dueños de nuestro propio destino, es decir, de nuestra propia sabiduría. Crecer nosotros para contactarnos directamente, sin intermediarios, con la fuente de vida. La fuente de vida es Dios. En el concepto del pueblo judío, Dios es indefinible. Es Dios. Es indefinible. En el concepto griego, Dios es definible. Se lo define. Se lo estudia y se dice cuáles son las prioridades y las conductas de Dios. O sea, el hombre estudia a Dios y lo define. En el concepto hebraico, Dios es Dios. Es Dios. Lo que podemos aprender de Él en lo que Él manifiesta. Y lo que Él manifiesta tiene que ver con la historia del pueblo de Israel y también con nuestra historia diaria. Porque les recuerdo que Israel, aparte de ser un pueblo, es Shar El, Yashar el que va recto a Dios. Y eso está escrito en esta parasha. Fíjense, de Devarim 29:14. Kiet asher yashnu po imanu omer ayon lifnei Adonai Eloheinu, bet asher einenu po imanu ayon. Pues con el que está aquí con nosotros de pie el día de hoy, delante de Adonai, nuestro Dios, y con el que no está aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él hace el brit, el pacto, no solamente con la generación
y los presentes en ese momento, sino con los que no estaban en ese momento. ¿Y quiénes son los que no estaban en ese momento? Las futuras generaciones. Es decir, Dios extiende lo que le reveló a Moshe a todos los hombres que quieran acercarse a él. Por supuesto que les estoy hablando de un concepto universal y no referido solamente a un pueblo. Por supuesto que la Torá fue dada al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa si yo no nací judío? Entonces, ¿qué te venden en Internet? ¿Cómo convertirte? Ahora te lo venden, ya es cualquier cosa. Ya te lo venden. Haces un cursito, pagas una cierta cantidad de dólares y te mandan un certificado que te convertiste. ¿Por qué? Porque si perteneces a un pueblo determinado, tenés una ventaja determinada. El cristianismo hace lo mismo. Si haces esto, sos el pueblo de Dios. Todos quieren ser la frutilla del postre. ¿Qué nos enseña la Torá? Acuérdate de la viuda, del huérfano y del extranjero y ayúdalos. Miren qué sencillo. Si pudiéramos enseñar desde la simpleza de la Escritura, viviéndola, entonces todos pasaríamos a ser hijos de Dios. ¿En qué sentido hijos de Dios? En el concepto rabínico, hijos de no siempre es la descendencia física, sino de la clase de. Por eso, Yeshua se presenta como el Hijo del Hombre, interpretado por la sociedad occidental como un Dios Padre y un Dios Hijo, como que son dos dioses. La controversia de eso es que ese Dios que vino a la tierra, que nació en la tierra y que se hizo Dios, se murió. No, pero se murió la parte humana, pero no se murió la parte divina. Bueno, ¿murió o no murió? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces ahí empiezan a quedar en el agua dando vueltas. Es muy sencillo. Y ello alcanzó, como Mesías, la yehidá. La yehidá es el desarrollo del alma más elevado que permite a esa alma unirse con la fuente divina, con Dios. Él nunca se proclamó a sí mismo como hijo de Dios. Nunca, jamás. Fue interpretado con la cultura griega y la cultura romana como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, Mercurio tenía sus hijos, Júpiter tenía sus hijos, todos tenían sus hijos. Entonces, bueno, nació uno que hace cosas impresionantes, que cura a la gente, que predica, eso tiene que ser el hijo de Dios, no puede ser otra cosa. Eso alejó al pueblo judío durante 2000 años de la más mínima posibilidad de que Yeshua sea el Mesías. Porque si eso lo mezclamos, la Trinidad, la pobrecita Virgen María, los santos, el domingo, la Santa Cena y la pelea entre Boca y River, es decir, entre el diablo y entre Dios, ¿qué es esto? Se ha alejado de la Torá por completo. Y es muy interesante, porque Yeshua dijo que él no viene a abolir la Torá, sino que viene a cumplirla y que viene a elevar la Torá. ¿Cómo es elevar la Torá? Que podamos vivir los mandamientos como Él nos ha dicho y como Él los ha vivido. Juan capítulo 14 expresa de parte de Yeshua que todos los que crean en Él van a hacer las obras que Él hace y aún más grandes. Les recuerdo que creer no es piscis, no es mente, es la certeza. Quienes tengan la certeza
de que él enseña la Torá correctamente, las obras que él hizo, las vamos a hacer nosotros. ¿Cuáles son las obras que hizo? Echar demonios, curar a la gente, hacer grandes predicaciones. Eso es para la actualidad, las grandes festicholas espirituales, ¿no? La obra es la vivencia de los mandamientos. Eso es más rabínico que los rabínicos. Es decir, es clarísimo. La obra es vivir los mandamientos. ¿Cómo vivimos los mandamientos? Con la simpleza y la profundidad que Él nos fue dejando. Por ejemplo, me invitaron a comer y entonces los otros grupos, como Él se haya reconocido, como alguien diferente, porque además tenía el don de la sanidad, entonces obviamente cuando alguien aparece con don de la sanidad, toda la gente se le acerca para curarse. Eso es obvio, eso es obvio. Entonces lo criticamos, decir, estás comiendo con gente que no vive la verdad como nosotros la vivimos, gente común. Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, el Mesías se abre a que todas las personas busquen la conexión, la unidad con la fuente originaria, con Dios. Y en la respuesta, él está diciendo, en ese caso, que escribas y fariseos eran sanos, ya tenían un camino, ya estaban en un camino. Después, bueno, habría que mejorarlo y todo lo demás. Está bien, pero ya estaban en un camino. Los que no estaban en el camino son los que tienen que acercarse a vivir la Escritura. ¿Por qué? Porque en esta parasha Nitzavim, Dios nos ofrece el camino de la vida o el camino de la muerte. Atem Nitzavim comienza la parasha. La palabra Atem, si la damos vuelta, es Emet y vale 441. Es la verdad. La verdad es ante quien Nitzavim tenemos que estar parados y erguidos. Nitzavim es la parasha que se lee siempre antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les recuerdo, que es el día en que el hombre fue creado y donde Dios sube a reinar. Es Yom Teruah, el día del sonido del shofar. ¿Por qué? Porque tenemos los últimos 10 días para hacer Teshuvah, para volver a él. ¿Cuál es la promesa divina? Es que cuando Israel se aleje con otros dioses, va a venir la reprimenda, y cuando Israel haga Teshuvah, entonces Dios lo va a volver a recibir. La cuestión es, ¿qué es alejarse con otros dioses? Más allá de lo que enseña el cristianismo, puntualmente, Israel no adoró a otros dioses. Tomó costumbres de la adoración de otros dioses, que es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es la onda del momento. Si todos hacen esto, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si todos los pueblos tienen un rey, ¿por qué nosotros no vamos a tener un rey? Y le dijeron un rey y un castigo detrás del otro, y un castigo detrás del otro. Hasta que aparecieron buenos personajes, buenas almas, como David. Y en un principio, como Salomón. Después Salomón se equivocó, terminó tomando costumbres que provenían de la influencia de sus mujeres que pertenecían a otras culturas, y terminó equivocándose. Y el castigo no vino sobre él, que hizo el primer templo, sino sobre sus hijos. Bueno,
¿Qué es el bien y la vida? El mal y la muerte. Porque esta porción de la Torá, Nitzavim, nos dice, estemos parados y erguidos, porque ya llega Rosh Hashanah. Yom Teruah, el día de la trompeta, en el momento en que Dios sube a juzgar, entre comillas, a mirarnos desde el cielo, y determina en nosotros cómo va a ser el año entrante. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, esos 10 días, es el último periodo que tenemos, y en Yom Kippur, después de hacer el ayuno respectivo, siempre que la salud te lo permita, viene la sentencia de cómo será hasta el año que viene. Pero ¿cómo? Si ya vino Cristo y mis pecados fueron todos perdonados y yo voy a ir al cielo. Ese es el concepto que proviene del paganismo de la sociedad occidental. Es año tras año. ¿Por qué? Porque nos equivocamos siempre, entonces tenemos que volver a Dios año tras año. Muy sencillo. O alguno de nosotros en todo el año, una vez por lo menos, no se ha equivocado. Es un hermoso ejercicio para reconocer que no somos nosotros Dios, que hay un Dios, un juez justo. Entonces, año tras año, vamos volviendo, recapacitando, de manera espiral, no circular. La religión occidental es circular. El concepto rabínico es espiralado. Vamos pasando por el mismo lugar, pero avanzando. Se supone que año tras año vamos madurando y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, ¿qué es el bien y la vida, el mal y la muerte? Porque esa es la promesa divina. Si viven los mandamientos, entonces van a alcanzar la vida. Pero si no, van a alcanzar la muerte. Si estamos todos vivos, a todos nos nace el corazón, desayunamos, respiramos, venimos acá, nos vamos, después trabajamos, tenemos vida. ¿Dónde está la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? Si estamos todos vivos. La vida es el conocimiento de la divinidad. La muerte es no desarrollar el alma. Nacemos para aprender sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento de lo que los sucesos que vivimos nos llevan a un aprendizaje de la existencia. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Porque les recuerdo como siempre, nacemos, crecemos y nos vamos. Nos vamos a llevar lo que hayamos aprendido de la divinidad. El problema de estas definiciones es que son definiciones. No hay forma de bajar lo sabio, la vida, la muerte. Lo que sí podemos entender, cosas más simples. La paz interior, el buen trato hacia nosotros. Ese sentimiento interno de que nos estamos conectando con alguien superior que va respondiendo a lo que nosotros creemos que son nuestras necesidades. Si caminamos en ese camino, la puerta de los cielos se nos va a abrir. ¿Qué es eso? Dejar de vivir tanto en los aspectos de la mente, del pensamiento, y empezar a conectarse con el presente, el aquí y el ahora, en este momento. Porque en este momento
Dios está con nosotros. Somos nosotros los que vamos para acá, los que vamos para allá, los que proyectamos, los que diagramamos, los que vamos a hacer aquello y salimos del presente. Nos corremos del presente. Y si no, nos quejamos del pasado. Lo que viví, lo que me pasó tal cosa. Y nos olvidamos porque huimos del aquí y el ahora. Nuestro cuerpo va envejeciendo con el paso de los años. Nuestra alma no. Mientras estemos atrapados por el concepto de vida o muerte del cuerpo, estamos atrapados en la vivencia de este mundo, que son ¿cuánto? 80, 90, 100 años, y después está, no estamos más. Mientras que el alma tiene el fundamento en lo eterno. El alma no muere. El alma crece, se desarrolla. Por supuesto que el alma necesita sentirse amada, sentir que ama, sentir que hace el bien. Por supuesto que sí. ¿De dónde sacamos el concepto de que Dios me va a dar todo lo que necesito? Y si hago tal cosa, me va a pasar tal otra. ¿De dónde lo sacamos? Eso es un conocimiento que el alma tiene interno. Lo que pasa es que lo mezclamos después con la identidad, con la historia y con lo que nos dicen de lo que nos va a pasar. Y ahí mezclamos todo y hacemos una gran ensalada. Y en realidad es mucho más simple. Por eso Yeshua, ya voy cerrando, nos da un midrash sobre el reino de los cielos. Les recuerdo que el reino de los cielos es el reconocimiento que el que dirige todas las cosas es Dios. Y todo lo que nos pasa, Dios lo manda. Y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Qué es esto? Cuando tu alma se conecta con la divinidad y ahí te das cuenta que ese es el fin de la existencia, estar unido con la divinidad, dejas todo el resto como algo secundario y pones toda tu energía en vivir como Dios lo ha pedido. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón es continuar diariamente llevando nuestra vida como Dios lo ha pedido. Entonces, el alma empieza a crecer, a expandirse. Y ahí se produce lo que se denomina en las religiones la puerta de los cielos, las cosas ocultas. Si haces esto, te va a pasar lo otro. Si prendes la luz, te va a pasar aquello. Si pones tal cosa, te va a suceder lo otro. Más sencillo. Más fácil. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Dios no se oculta de los hombres. Somos los hombres que por la desesperación de la felicidad nos ocultamos de la divinidad. ¿Por qué? Porque no aceptamos cosas mucho más simples que esas. Silencio. Amar al otro. Estar pensando siempre cómo puedo hacer el bien. La oración, ya sea comunitaria y la oración individual. La comunitaria es para estar los unos con los otros, estar en grupo, unirnos juntamente. Por supuesto que sí, pero también la individual. Por eso yo decía, cierra la puerta en tu casa y cuando estés solo, habla con Dios y Dios te va a escuchar. Todos corremos detrás de la felicidad. Todos.
Es una genuina expresión del alma estar juntos en un Shabbat a la mañana, escuchar Torah, hacer oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una genuina expresión del alma. Después nos queda toda la semana. Cargamos batería el sábado, nos recuperamos de todo el esfuerzo de la semana y tenemos toda la semana para trabajar para los bienes materiales que necesitamos. Pero en ese trabajo también está el servicio a Dios, porque en el trabajo también se puede hacer el bien. Con los amigos se puede hacer el bien. Con los vecinos se puede hacer el bien. Cuando te pregunten, ¿por qué tenés tanta felicidad? ¿Por qué tenés tanta paz? Ahí les puedes enseñar que Dios ha pedido que vivamos de una cierta manera. La cierta manera está clara en la Torá, no hay que inventar nada nuevo. Simplemente hay que vivirlo, vivenciarlo. Y entonces, el alma va a encontrar los estadios de la felicidad, que es un tesoro interior. ¿Cómo sabemos que Yeshua resucitó? Porque nuestra alma se contacta con un alma superior. Ah, pero eso no tiene explicación lógica. No la tiene. No la tiene. No la hay. Ah, pero entonces esa es una creencia de los que quieren creer tal o cual cosa. Si tu alma lo siente, realmente lo siente, no tu mente. No porque tuvo que ser así, porque está escrito. Si tu alma lo siente, es porque te estás conectando con el gran maestro que te va guiando en la vida. Bueno, pero el mundo no ha cambiado, porque ya vino el Mesías y el mundo sigue siendo lo que es. Y pasó. Es más, tuvimos que vivir la Shoah. O sea, el extremo, el mayor extremo de odio posible y de destrucción posible que ha vivido la humanidad. Peor, aún peor que la Inquisición. Aún peor que la Inquisición. Porque mientras pasaba, todo el mundo miraba para otro lado. Tú estás los judíos. ¿Quién se ocupa de los judíos? Sí, son el problema de la humanidad. Es más, hace poquito, el presidente político de los palestinos acaba de decir que Hitler no era antisemita. Que el problema de Hitler con los judíos es porque ellos, por los problemas económicos. Claro, o sea, bien antisemita el hombre, que los judíos quieren gobernar el mundo, que tienen toda la plata, que son los abogados, siempre la competencia, ¿no es cierto? Mientras haya tanto odio, es muy difícil que se encuentre el punto medio del equilibrio de la paz. Israel ya le ha devuelto, entre comillas, al pueblo palestino, si hay un pueblo palestino, el 99% de las tierras que decretó el gobierno inglés en 1948. Lo único que está pendiente es la ciudad de Jerusalén. Históricamente, Jerusalén ha sido la ciudad del pueblo judío, es histórico, eso está en los libros. Pero los romanos, cuando destruyeron Judea, le cambiaron el nombre de Judea a Palestina, para borrarnos de la faz de la tierra. Y no permitieron que los judíos volviéramos a vivir en Jerusalén. No se nos permitía. Hemos tenido que vivir todas esas experiencias. Vuelvo a decir, pero el Mesías vino y el mundo no ha cambiado. Es que el mundo no tiene que cambiar. Ese es otro de los grandes conceptos que están corridos. El mundo no tiene que cambiar. Porque si le pedimos a Dios que Él cambie el mundo, le estamos diciendo que Él solucione los problemas. Y no es así. Somos nosotros los que tenemos que ir solucionando
los problemas, las circunstancias que Dios nos va enviando en la vida. Si todos nos ocupáramos de hacer el bien, no habría más guerras. Nos sentaríamos a dialogar. Este territorio es mío, este es tuyo, bueno, te doy así, me das así, hacemos así, punto medio, se terminó. Listo, basta, no más guerras. Llegamos a un punto llegamos, que la guerra ya no es soldado contra soldado, sino tecnología contra tecnología. Lo que se está viendo entre Rusia y Ucrania parece juego de computadoras. Ahora no se atacan los soldados contra los soldados, sino con drones. Ya es todo tecnología. Nos hemos alejado por completo del fundamento de la misma escritura. La vida, el amor, la buena compañía. Si pensáramos en el huérfano, la viuda y el extranjero, entonces nuestras sociedades serían más equitativas. Y ahí veríamos que el reino de Dios llega a la tierra. ¿Cuántas generaciones pasaron de que vino Yeshua? 2000 años. Todas las generaciones ya viene Cristo, ¿eh? Ya viene, y se fue corriendo, y no vino nunca. El pueblo judío. Va a mandar el Mesías, y cada generación que va pasando le van agregando más tareas al Mesías. Tiene que juntar a todos los judíos, tiene que hacer el tercer templo, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Tiene que solucionar todo lo que no podemos solucionar nosotros. Y si nos hacemos cargo nosotros y elegimos la vida y el bien, y dejamos que Dios ponga los tiempos en su momento de lo que Él disponga, ¿no sería mucho más fácil? Porque ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? El tesoro que hayamos conquistado. ¿Y cuál es el tesoro que conquistamos? La sabiduría de la vida, de la existencia de la vida en nuestro interior. Porque el cuerpo va a perecer, pero el alma es la que se une con Dios o la que está ciega del mismo Dios. Porque cuando nos morimos, el alma va a otro lugar. No va a estar más en el cuerpo. Y ahí va a buscar lo mismo que buscamos acá, Dios. Si no lo conseguimos acá, no lo vamos a conseguir allá. Es hoy, aquí y ahora. Lo que aprendemos hoy, aquí y ahora, es lo que experimentamos en el otro plano. Claro, en ese momento vamos a ver, obviamente, que el Mesías ocupa un lugar determinado. Ya es tarde para reconocer lo que no reconocimos en esta existencia. Elijamos el bien, elijamos la vida, porque ahí está lo que todos en nuestro interior queremos tener como gran tesoro. Y está al alcance de todos. Si vienen, te hacen un mal y te dañan, déjalo. Correte de la reacción. Elegí la vida y el bien. Elegí dar. Elegí compartir. Y entonces vas a sentir que en tu interior florece felicidad, la paz, el equilibrio, la buena esperanza. Y te vas a dar cuenta cómo Dios va modelando tu vida diaria y no vas a tener necesidades de ningún tipo. Te vas a conformar con lo que Dios te da y te vas a dar cuenta que se te abren puertas para estar todos los días un poquito mejor. Cuando lo logres, no te olvides del huérfano, de la viuda y del extranjero. No te olvides del otro. Porque el otro busca lo mismo que estás buscando vos. Exactamente lo mismo. En cualquier cultura, en cualquier pueblo, en cualquier lugar de la historia, todos buscamos encontrarnos con la fuente de vida. Y la fuente de vida está hoy, aquí y ahora, y a nuestro alcance.
Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom.